Buenas tardes. Pues continuamos con estos encuentros de En Cuerpo y Alma en tiempo de Pascua y hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de don Mario Iceta. Don Mario Iceta es el obispo de Burgos y además tiene formación como médico, con lo cual reúne estos criterios que estamos siguiendo de personas con la doble formación y la doble vocación de formación religiosa y de formación sanitaria. Y don Mario, estamos muy comprometidos en la facultad en formar a nuestros jóvenes en la atención integral a los pacientes. Y ahí, por supuesto, entra la atención física, la atención mental, los aspectos sociales y anímicos. Pero le quería preguntar qué opina de si es importante o no la atención espiritual a los pacientes. ¿Qué opina, don Mario? Bueno, empezaría con una anécdota que me llamó la atención cuando he ido a visitar a los misioneros a África. Recuerdo que la última vez que estuve en África, la zona de Lubumbashi, que es en la República Democrática del Congo, fui a ver un hospital que llevaba una congregación religiosa. Y me llamó la atención que, bueno, estaban los enfermos en su cama, en habitaciones compartidas, venían los médicos, pero me llamó la atención que el hospital no daba de comer. Había a las afueras, sí, había un lugar donde son los familiares quienes daban de comer. O sea, la atención de la atención estrictamente médica desde el punto de vista pues, fisiológico, farmacológico, pero la comida no entraba, ni ellos veían, bueno, quizás se planteaban si el hospital tiene que dar de comer. No incluía la comida, la estancia en el hospital. Claro, yo dije, esto en nuestro occidente es inconcebible porque sabemos que la dieta es muy importante para la salud. Bien sabemos que como las cocinas de los hospitales se desviven no solo para hacer una comida agradable al enfermo, sino que tiene que ir baja en sodio, con poca sal, otros sin hidratos de carbono, otros con pocas calorías, otros que sea dieta blanda, semilíquida. No se concebiría hoy en nuestra sanidad occidental que la dieta no fuera incluida dentro de la atención al enfermo, porque vemos que es una parte muy importante qué dieta damos al enfermo. Y yo hacía la correlación con el tema espiritual, ¿no? Me cuesta entender que hoy en día nadie ponga en duda que es importante la atención de la dieta o la rehabilitación, ¿no? El enfermo hoy en día, los enfermos de cadera se les levanta muy pronto para que cimente bien la cadera, se les pone a pasear para que no hagan trombos, enseguida hay una vez de rehabilitación para que no se anquilosen las articulaciones o también para que el corazón bombee, pero en cambio esta gente que esto lo ve clarísimamente, a veces no percibe que con el ámbito espiritual es lo mismo, que no se puede concebir una atención integral si tampoco se atiende a toda la dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Porque así como Aristóteles decía que el ser humano es un zoon politikon, es decir, un hombre social, también el ser humano es, por antonomasia, un ser espiritual. Y la dimensión espiritual tiene mucho que ver con el campo de la salud, ¿no? El cuidado del espíritu, el cuidado de la dimensión trascendente del ser humano contribuye sustancialmente a la salud del ser humano, ¿no? Y así como hoy en día no concebiríamos una atención integral del paciente si la dimensión de rehabilitación o la dimensión psicológica o la dimensión, como decía, de la dieta, ¿no? Que lo están en los hospitales, pues tampoco nos parece que es congruente pensar que se pueda dar una atención integral completa si no se atiende a la dimensión espiritual, ¿no? Máxime cuando llega la enfermedad y aparece una crisis existencial, ¿no? No sé si hemos tenido la experiencia de estar en el hospital como enfermos, ¿no? Pero uno está sano y de repente pues, le detectan una enfermedad importante y aparece una crisis personal, ¿no? Todo parece que se nos viene abajo, las seguridades que teníamos empiezan a tambalearse, empiezan las preguntas profundas de la vida, empezamos incluso a valorar cosas que hasta el momento, o elementos de la vida que hasta el momento no contaban, la importancia de la familia, de los amigos, el poder ir a trabajar, el poder tener una vida social, ¿no? De repente, mira, tienes que ingresar en el hospital, hay que someterte a una operación urgente, va a haber un tratamiento largo, la vida entra en crisis, ¿no? Y en esos momentos, si ya de modo habitual la dimensión espiritual que nos abre la trascendencia, que nos abre a encontrar un sentido en la vida,
que nos abre una esperanza, que nos anima a salir de nosotros para entregarnos a los demás, mucho más importante cuando llega la enfermedad a nuestra vida, ¿no? He tenido la oportunidad de acompañar a muchos enfermos, y te das cuenta cómo ese elemento espiritual realmente lo ansían, lo necesitan. Y muchas veces las respuestas que no pueden encontrar pues, en lo que es el mundo habitual que les rodea, empiezan a encontrarlas en la palabra de Dios, empiezan a encontrarlas en los sacramentos, empiezan a encontrarlas en una relación de oración que les abra una trascendencia, que les ayude a dar sentido a la vida. Por tanto, no tengo la menor duda de que la atención espiritual es una parte integral, importante, de una atención holística, de una atención realmente completa de los enfermos, y no solo del enfermo, también de sus familiares. Yo quisiera señalar que el enfermo es una persona con un entramado de relaciones, ¿no? Todos tenemos conciencia que cuando uno enferma, en cierto modo enferma a toda la familia, ¿no? De repente, bueno, ¿y quién va a acompañar al enfermo en el hospital? ¿Y quién va a llevar a los niños al colegio? Y si la persona enferma es un autónomo, ¿qué ingresos van a entrar en casa? Y por la noche, ¿quién va a estar con él? Y si la da del alta, ¿quién va a hacer las curas? ¿Quién va a estar pendiente si tiene dolor? ¿No? Afecta a toda la familia, ¿no? Por tanto, pienso que una atención integral del enfermo incluye también, en cierto modo, la atención a la familia, incluye la atención no solo a las cuestiones físicas, fisiológicas, también psicológicas, sociales, existenciales, relacionales y, por supuesto, la atención espiritual. Pienso que es un componente esencial y muy importante para la atención del enfermo. Muchas gracias. La verdad es que queda clara la respuesta y la verdad es que en este mundo que vamos tan deprisa, a veces que los profesionales sanitarios no escuchamos, a veces ni miramos a la cara a nuestros pacientes porque tenemos que meter todos los datos en los ordenadores y demás, toda esta visión desde luego enriquece de cómo debemos comunicarnos con el paciente y con su entorno, con la familia, como muy bien dice don Mario. Le quería preguntar también ahora, a lo largo de su vida, de alguna manera, salvo la anécdota del inicio que nos ha contado que vio en África, si ha vivido algún testimonio de esta atención espiritual, cómo ha podido mejorar la evolución de algún paciente o cómo se ha podido encontrar más acompañado, cómo ha podido dar ese sentido trascendente a la vida. Somos algo más que millones y millones de células. Si ha vivido alguna anécdota especial, algún testimonio especial a lo largo de su vida. Pues tendría muchos. Quizás se me ocurren dos que me impactaron cuando comencé el ejercicio sacerdotal. Yo hace 27 años que fui ordenado sacerdote. Yo me ordené en Córdoba, me enviaron a un pueblo de Córdoba, en el sur, a Priego de Córdoba. Y bueno, como había sido médico, pues los sacerdotes del lugar me encomendaron la pastoral de la salud. Teníamos muchos enfermos que atendíamos a domicilio, teníamos un buen equipo de laicos que colaboraban en la pastoral de la salud. Y recuerdo que llegué a una casa, porque a veces los familiares son los que tienen miedo de si aparece el sacerdote, como que da la sensación de que, bueno, el sacerdote viene aquí a entregar el pasaporte para la vida eterna, ¿no? Entonces, quedó muy grabado porque era algo que se repetía con más o menos matices, pero la escena era la misma, pero me llamó la atención, estoy viendo el lugar, que llegué a una casa porque había un enfermo con un cáncer bastante avanzado y que llevaba ya tiempo, pero bueno, parece que el cáncer seguía, no había, bueno, no remitía, y era una situación compleja. Recuerdo que llegué a la casa, venía vestido de sacerdote, me habían dicho unos vecinos, no la propia familia, vaya a ver a fulanito, yo creo que le está esperando, era un hombre de fe, pero bueno, allí me presenté en la casa y claro, los familiares se asustaron, ¿no? Dijeron, hombre, no, pero quizá no pase a verle porque se va a asustar, porque claro, si viene la sacerdote va a pensar que esto ya termina. Bueno, y además viene así individuo de sacerdote, digo, bueno, no sé qué quiere que venga vestido de, no sé, de policía o de, no sé. Bueno, ya les convencí, bueno, déjeme pasar, yo simplemente voy a saludarle a ver lo que él me dice a esta persona. Bueno, por fin, después de unos tiras y aflojas, me dejaron pasar a ver al enfermo. Le recuerdo perfectamente, me dijo, don Mario, le estaba esperando, le estaba esperando. Dice, mire, yo sé lo que tengo, sé que tengo una enfermedad grave,
los médicos, tengo unos médicos fabulosos, están haciendo lo posible, todo el equipo, pero yo me doy cuenta que esto va peor, sé que ya tengo metástasis, no acaban de controlarse, ya me han ofrecido algo de paliativos y claro, mi familia no me lo dice claramente para no asustarme. ¿Eh? Yo hago como que no sé mucho para no preocuparles a ellos, pero yo sé cómo estoy. Y yo necesitaba a usted, necesitaba al sacerdote, decía, porque he vivido una vida de fe, pero yo sé que en estos momentos mi vida está en manos de Dios. ¿Eh? Y yo sé que ya los médicos, esto tendrá su momento, y yo pues quiero hablar con usted de temas de familia, cómo he sido yo con la familia, de temas de trabajo, de temas de mi conciencia, de temas de mi vivencia de fe, de cómo vivir y que usted me orientara cómo vivir estos momentos donde yo ciertamente ya mi esperanza pues en la medicina pues ya no es tanta porque veo que ya esto tiene un límite y yo necesito de Dios y por eso le estaba esperando, le estaba esperando. Y fue yo un recién sacerdote, no tenía experiencia de cómo manejar estas situaciones, pero prácticamente me guió él, ¿no? Fue muy conmovedor como él pues iba explicando las cosas, iba explicando su vida, yo como podía iba iluminando o bueno, dando algunas pistas que, bueno, yo según delante de Dios, mi saber y entender poco, podía iluminarle. Y luego fui a verle en varias ocasiones, ya no me ponía resistencia los pacientes porque me dijeron, mire, desde que usted ha venido, está mucho más tranquilo, está mucho más sereno, sonríe más, le vemos con más paz, incluso come mejor. Entonces, bueno, a veces ese tapón espiritual que los que tienen miedo, los parientes de que se va a asustar, al contrario, muchas veces se desatan muchos nudos. Se ha puesto en paz pues, con Dios, con su entorno, con su familia, con su situación vital. Y bueno, y luego pues, falleció el de unos meses, pero ciertamente me comentaron los familiares cómo esas visitas le hacían crecer en paz, en esperanza, en serenidad, y es esta atención espiritual, ¿no? Y una segunda anécdota, quizás un poquito más breve, sí, cuando a veces me han pedido ya la unción de enfermos, algunos piensan que es para el momento final y no, la unción de enfermos es obviamente cuando hay una incidencia importante en la salud, ¿no? No tiene por qué ser que uno esté en peligro de muerte, ¿no? Sino es un sacramento que da fortaleza en la enfermedad, que da paz. Y me han ocurrido casos de ir a ver a enfermos que estaban inconscientes y decirme a la familia, no, si ya no le va a responder porque ya no habla, ya, bueno, la gracia de Dios, bueno, tener una conversación con conciencia plena, recibir la absolución, recibir la unción, entrar en paz y otra vez entrar en un estado de semicoma. Pero bueno, yo sí doy testimonio de haber atendido seguramente centenares de enfermos y haber ido a verles y ciertamente la familia me ha contestado pues bueno, que ese encuentro, no con el sacerdote, sino con Dios, el sacerdote es un instrumento, ¿no? Con Dios, pues les ha ayudado a vivir situaciones difíciles con entereza, con esperanza, con paz, incluso, como digo, y a elementos de su propia enfermedad, tener un respiro, ¿no? Y por tanto, ha sido una experiencia muy hermosa de la que seguramente muchos sacerdotes pueden dar testimonio y muchos agentes de pastoral sanitaria pueden dar testimonio que esta dimensión espiritual ayuda muchísimo al enfermo y a su familia. Muchas gracias. Son dos testimonios preciosos, don Mario. Le quería preguntar, llevamos un año horroroso en todo el mundo con esta pandemia por este virus, por esta pandemia COVID-19, que tanto nos está cambiando la vida desde los desplazamientos, los encuentros familiares, la enfermedad, la muerte. Le quería preguntar, don Mario, ¿cómo lo ha vivido personalmente o en su propia diócesis o en su familia esta situación de pandemia COVID-19 y cómo también los sacerdotes han estado tan cerca de los enfermos? Incluso algunos sacerdotes se han infectado y hay casos de fallecidos, como muy bien sabemos. Desde aquí quería reconocer y agradecer ese esfuerzo. ¿Cómo lo ha vivido, don Mario, esta pandemia? ¿Cómo Sí, la está bueno, viviendo? ¿Cómo la está sí, lo viviendo? estamos viviendo. Sí, pues poner un poco en orden,
Con respecto a mi familia, bueno, yo vivo con 2 personas mayores, mi madre con 96 años está conmigo, mi tía de 100 pasa temporadas y porque pasa temporadas en Guernica, que es su pueblo, mi pueblo, pero también algunas conmigo y justo a la COVID tocaba estar conmigo y además como yo tengo sobrinos con mi hermano jóvenes, pues era mejor que estuviera conmigo que no tenemos, pues bueno, adolescentes que van y vienen. Ellas como viven en casa con respecto a la familia, hombre, la dificultad ha sido poder encontrarnos, poder vernos, ¿no? Por ejemplo, pues para mi madre es muy duro no ver a sus nietos, meses y meses, no ver a sus nietos. Si ya los adultos, aunque les acompañemos, las personas mayores, a veces el riesgo suele ser un poco de soledad, pues el no poder acudir familiares, pues aumenta esa sensación de ¿qué pasa? ¿Por qué no vienen? Tienes que explicarles, ¿no? Creo que lo hemos visto todas las familias la dificultad de encontrarnos ha sido pues realmente muy duro, muy doloroso. ¿No? Por otro lado, a nivel personal, yo lo que he intentado ha sido estar cerca de los demás. Cuando estábamos confinados, procuraba cada día o cada 2 o 3 días, me metí, yo no era ningún forofo de las redes sociales, pero creo que era importante estar. Entonces aprendí un poco a estar en Instagram, a estar en Facebook, hacía cada día una píldora de esperanza de 1 minuto, por estar cerca de la gente, por darles esperanza, darles ánimo, ¿no? Ha sido un trabajo muy ingente, pues porque la idea era estar cerca de las personas. Entonces, celebrar las Eucaristías, bajaba a la catedral a celebrar pues, para toda la diócesis. Se emitía por la televisión local. Luego, la Iglesia ha intentado también estar cerca de las personas. Lo que es a nivel asistencial, ¿no? Pues Caritas se ha multiplicado. Identificar personas que vivían solas, que había que hacerles igual la compra, o había que hacerles compañía, o había que llevarles al hospital. Ver cómo seguir las tareas pastorales, pues se han desarrollado muchos programas a través de redes sociales, de catequesis que no eran presenciales, celebraciones también a través de la red. Quizá lo más duro que tenemos que hacer una revisión de cómo se ha hecho es no haber podido estar presentes en las personas que fallecían, ¿no? Las familias me han contado muchas veces el gran dolor que significaba que un pariente enfermaba, se le llevaba al hospital, no podía haber compañía de los familiares. En este caso, yo era obispo de Bilbao, allí no se permitía, salvo con cuentagotas después de algún caso, tampoco la asistencia del sacerdote. Entonces, que esas personas hayan fallecido sin el contacto de sus familias y en muchos casos sin poder asistir al sacerdote, también acompañarles ha sido muy duro. Ciertamente el Señor no entiende de barreras. Yo les decía a los familiares, mira, no hemos podido estar nosotros físicamente, pero estad seguros que Dios ha estado ahí y ha estado con ellos, ¿no? Yo pienso que los profesionales de la salud se han volcado y hay que agradecer enormemente, ¿no? El desgaste, el cansancio, hasta la extenuación de volcarse, pero también es verdad que a veces estos aspectos del acompañamiento, de la cercanía de las familias, del acompañamiento espiritual, pues quizás se podría haber hecho de alguna otra manera, no haber sido quizás tan drásticos o haber arbitrado los elementos para poder hacerlo. Comprendo que era una emergencia, comprendo que no sabíamos bien a qué nos enfrentábamos, la gente crecía, la enfermedad crecía de modo exponencial, los ingresos crecían de modo exponencial, quizá hemos ido más a lo esencial, a lo fisiológico, pero pienso que este aspecto humano y espiritual es también muy importante. No es la primera pandemia que sufre la humanidad, ni es la última pandemia, como bien sabéis, ¿no? Europa ha estado azotada multisecularmente por las pandemias de la peste, por las pandemias de la viruela. Es una historia, ¿no? de las pandemias en Europa. Bien sabemos la gripe del 17 del 18, que generó decenas de millones de muertos. Lo que pasa es que era en plena guerra mundial y quizás no estaban contabilizados. Y por tanto, bueno, pues que tenemos que sacar también nosotros las lecciones, las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Ver que hemos hecho bien, que muchas cosas se han hecho bien y la entrega de tantas personas ha sido ejemplar y ha sido de reconocer y otras cosas que seguramente podría haberse hecho mejor, ¿no? Pero bueno, ha sido una situación que para nuestras generaciones ha sido novedosa, no habíamos vivido una pandemia antes,
nos pilló así de repente y no sabíamos muy bien cómo manejarlo, ni el alcance, ni la morbilidad, ni mortalidad de esta enfermedad. Pero bueno, creo que tenemos que sacar también lecciones y consecuencias para estar preparados en futuras pandemias, que como digo, es parte de la fragilidad humana, ¿no? Por otro lado, también esta situación de pandemia pues también nos hacen ver la fragilidad de nuestra vida, y la fragilidad de nuestros sistemas. El mundo se ha tambaleado, ¿no? Y por tanto también necesitamos principios también más profundos para saber afrontar esto, ¿no? Yo recuerdo el Evangelio de construir sobre roca o construir sobre arena, ¿no? Que construir sobre arena, pues de lo inmediato, de lo superficial, de las ideologías, pues todo cae por tierra, ¿no? Quien construye sobre lo profundo, sobre unos principios, sobre unos valores bien fundamentados, sobre una trascendencia, sobre un sentido del ayudar, de darse a los demás, de vivir con esperanza, pues vive también la situación de otra manera. Bueno, pienso que tendremos tiempo de reflexionar, como digo, los aspectos positivos que hemos vivido, muchos y muchas personas que han sido auténticos héroes, ¿no? Y aspectos mejorables, y también de sacar consecuencias para nuestra vida personal y nuestra vida como sociedad y como iglesia. Muchísimas gracias. La verdad es que ha destacado el papel de Cáritas que ha jugado, porque estamos en esta crisis sanitaria, pero la crisis social y económica derivada de esta gran pandemia es increíble. Y desde luego la Iglesia en general y Cáritas en particular está jugando un papel clave. Además, por supuesto, de todo el acompañamiento religioso cuando se ha podido hacer, porque efectivamente la soledad de pacientes y familiares ha sido dramática. Don Mario, pues le agradecemos de todo corazón que haya compartido con nosotros su testimonio. Le deseamos todo lo mejor en su puesto de alta responsabilidad en Burgos, que tienen una catedral fantástica y además están de celebración. Así es. Entonces, le deseamos todo lo mejor a todos sus feligreses y que sigan así y por favor que Dios lo guarde y que no cambie usted. Siga igual, don Mario. Muchas gracias por el servicio inmenso que hacéis también del campo de formación de los profesionales, ¿no? Y ciertamente celebramos el 8º centenario de la catedral. Estamos de celebración, así que estáis cordialmente invitados a venir a Burgos, a compartir con nosotros esta efeméride y seréis muy bien recibidos como os merecéis si venís a vuestra casa. Así que os esperamos en Burgos con el corazón abierto. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual, don Mario. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta pronto.